puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía a la tierra saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas, ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de justicia. Cuando el tenebroso valle cruce de la muerte fría, no tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía. Con su vara y su callado me dará consuelo y vida, y ante los que me persiguen, esa me pondrá surtida con el bálsamo divino, da alivio a toda herida y rebosa ya la copa que me colma de alegría. La misericordia santa seguirá la senda mía, y de Dios en las mansiones moraré por largos días. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía. Él es mi pastor amante, con ternura fiel me cuida. Saludos, hermanos. Estamos muy contentos de que una vez más podemos reunirnos a través de este medio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para escuchar los mensajes que Él tiene para nosotros en estos días a través de su santa palabra. Entonces, damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa, 40 días de oración y consagración. Amén. Gracias por darnos la bienvenida. Estamos contentos por una vez más encontrarnos en este lugar, en esta plataforma de YouTube, y también Facebook. Realmente hay que usar esta tecnología, porque si hubo un tiempo que estuvimos pescando en los ríos y en los pequeños riachuelos, ¿no? Laguitos. Ahora pues a través de Facebook y también de YouTube tenemos que pescar ya en el mar. ¿Ya? En el mar, donde hay tanta gente que necesita escuchar el Evangelio, ahora hay que tirar la red hacia esos lugares. Así es que bienvenidos mis hermanos, bienvenidas mis hermanas, mis amigos, bienvenidos. Estamos con nuestro lema de esta programación de los 40 días, último llamado a la salvación. Ese es nuestro lema, último llamado a la salvación, que todo mundo debe de saber, debe de conocer. ¿Ya? Y claro, ¿cómo necesitamos la colaboración de nuestra hermandad? Sí, necesitamos su ayuda para pescar, como dice Oscar, en la mar. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros, tratando de alcanzar a nuestra comunidad. Tires este link a todos sus contactos de Facebook, para que sus contactos también lo compartan con otros contactos, y así sucesivamente. Debe ser una cadena, porque si se comparten tantas cosas por las redes que al fin y al cabo no tienen una
repercusión en nuestro destino eterno. Entonces, ¿por qué no compartir estas cosas que son de una importancia sublime? Entonces, debemos compartir porque no sabemos a quién estos mensajes pueden tocar. O sea, vamos a ponerlo en este lenguaje, un lenguaje figurativo. Imagínense que usted se lo envía a una persona este link. Es como si usted está tirando el anzuelo a una persona, ¿no? Pero imagínense que usted se lo envía, usted tiene una página en Facebook en donde usted tiene una cantidad de amigos, de familias, vamos a decir, tiene unos 50 contactos. Es como si usted está tirando la red, como si usted está tirando una red y que está queriendo acaparar todo ese grupo de gente que usted tiene al darle este link para que ellos también sean parte de esta programación. O sea, estamos pescando en el mar y usted es un pescador de almas. Así Amén. es que estamos invitados para que hagamos esta obra. Tuvimos un tema anterior, la noche anterior, nuestro hermano Miguel González, pastor, que compartió con nosotros este interesantísimo tema sobre el otro ángel de 1888. Son cosas que son parte de la historia y parte también del mensaje que la gente necesita saber, necesita conocer. Y por eso, pues, creemos que es necesario que invitemos a otros para que escuchen estos mensajes que están siendo presentados. Así es. Hoy nuestro programa consiste de nuestra meditación, que como ya ustedes saben es parte usual de este programa. Y la meditación de hoy nos compartirá la hermana Giovanni Polanco y el tema que ella va a tratar es el remedio para la ruina. Entonces, estemos atentos a este mensaje. El remedio para la ruina. Todos queremos saber cuál es. Entonces, ella va a compartir con nosotros. Carol, ¿de dónde es nuestra hermana Giovanni Polanco? Nuestra hermana Giovanni Polanco es de la República Dominicana, pero actualmente reside en Estados Unidos. Así que ella es muy jovial, muy querida por nosotros. Entonces, ella va a compartir este tema con nosotros y con ustedes. Así es que para los que no la conocen, pues ahora tendrán la oportunidad de conocer a nuestra hermana Giovanni. Así es que mucho ánimo y esperamos que nos dé seguimiento con esta programación. También tenemos el estudio para esta noche, es la separación de 1914. Todo esto que más historia. Sí, más historia. Estamos hablando de más historia que pasó en el movimiento, ¿no? Con el movimiento adventista, movimiento reforma, estamos hablando de historia, que ha pasado. Y realmente nuestro hermano evangelista, que muchos lo conocen, muchos lo han visto predicando a través de las programaciones de YouTube, Facebook, nuestro hermano Oscar Rangel. Oscar Rangel, mi tocayo, él va a estar compartiendo este mensaje sobre lo que es la separación de 1914 y así es que sería muy bueno que estemos allí. De hecho, hay una parte en las Sagradas Escrituras que está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9, en donde el profeta Isaías escribió unas palabras muy interesantes hablando del pueblo de Israel. Luego, cuando se van 10 tribus y solamente quedan 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Entonces, el profeta Isaías escribe, si Jehová de los ejércitos no hubiese hecho que nos quedásemos muy corto residuo, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Esas son las palabras del profeta Isaías. Y allí, pues, deja tremendo mensaje, de mucho significado estas palabras del profeta Isaías. Así es que estemos atentos porque ese mensaje va a ser presentado. Así es. Y como de costumbre, vamos a tener nuestro segmento de oración. Y esta noche vamos a estar orando por este programa de 40 días. Estaremos orando por el Espíritu Santo, por los enfermos, por los hogares, los matrimonios, por la crisis sanitaria que enfrenta este mundo, por los necesitados, por la conferencia general, por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios renueve su pacto
con el Señor, porque cada día debe de ser un día en que renovamos nuestro pacto con nuestro Dios. Y también vamos a estar orando por la programación de esta noche. Así que por favor acompáñenos a orar. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por este día, por tus bendiciones, por este programa que nos permite reunirnos de diferentes partes del mundo para alabar y honrar tu santo nombre, para reconocer lo tanto que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos ver el camino en que andamos y podemos saber el principio del fin. Y pedimos, Señor, que tú nos des la disposición de entregar nuestro corazón a ti, nuestra vida, nuestro ser, para que tú dirijas nuestro camino y que podamos realmente ser siervos tuyos. Señor, en esta noche queremos pedir por los enfermos, los necesitados, todo aquel que está pasando dificultades en su vida. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, tú sabes su situación. Tú los amas, Señor, más que a nadie, porque tú los creaste, son hijos tuyos. Pedimos que suplas conforme a la abundancia de tu bondad. Permite que, si es tu voluntad, ellos puedan recuperarse y alabar tu nombre. Amén. Señor, también te pedimos por los hogares, porque sabemos que son la célula de la sociedad. Y sabemos que el enemigo trabaja arduamente para destruir a los hogares. Pero tú los creaste, Señor, son tuyos. Te pedimos que tú obres en cada uno de los hogares de las personas que están escuchando este mensaje, estos programas, para que ellos te inviten a que tú seas el centro. Señor, también te pedimos por todos aquellos que sufren por las crisis que pasa este mundo. Sabemos que para estos últimos días vendrán muchas calamidades sobre la tierra, pero sabemos que tú proteges a tus hijos. Así que nos ponemos en tus manos y también te pedimos que nos ayude a que podamos ser sustento y ayuda para aquellos que están en el mundo sin dirección y que necesitan un Salvador. Que ellos puedan escuchar tu palabra antes de que se complique su situación y pasen y que mueran. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de los familiares que han perdido sus seres queridos y tú sabes todas las cosas, así que confiamos en ti, Señor. Tú tienes el control. Te pedimos por la conferencia general que dirige tu obra mundialmente. Por favor, te pedimos que tú seas, que dirijas y que manejes todos los asuntos que son referentes a tu obra y que simplemente utilices a los agentes humanos como tus instrumentos para que así todo lo que se haga sea de acuerdo a tu voluntad y podemos agradarte, Señor, y prepararnos en mente y corazón y espíritu para recibirte en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que de esa misma forma podamos renovar cada día nuestro pacto contigo y que tú seas el centro de nuestras vidas, que tú nos ayudes a aferrarnos a ti, a confiar y depender de ti en todo momento y lugar. Finalmente, Señor, te pedimos por la programación de esta noche. Tú sabes la necesidad, tú sabes cuáles son los mensajes que se han de presentar. Te pedimos, Padre, que
que lleguen a terreno fértil. Gracias por todas tus bondades y síguenos dirigiendo hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Today a man is somewhere proclaiming the good news, winning families to Jesus all around his neighborhood. He tells them God is able to make their house a home. He wants to win his world for Christ, but he can't do it alone. But each one can reach one. As we follow after Christ, we walk and lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. The message isn't changing, go into all the world. Share the love of Jesus far away or door to door. You see, just like someone told you that Jesus loves you so, you must tell someone who will tell someone until the whole world knows that each one can reach one. As we follow after Christ, we walk and lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold high your light? One by one and two by two, we can win the world for Jesus Christ. So each one can reach one. As we follow after Christ, we walk and lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. If we each one reach one. Each one reach one. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Les doy gracias a Dios por permitirme en esta ocasión poder compartir con ustedes la reflexión para esta noche, que se encuentra en la matutina Cada día con Dios, bajo el título El remedio para la ruina, cuyo versículo central está en Gálatas 6:14, que nos dice:
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, y te pedimos que de una forma especial tu Santo Espíritu esté moviéndose en nuestro corazón y nuestro entendimiento, a fin de poder comprender las palabras que tú traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta meditación trae para nosotros como hijos del Señor un desafío enorme, un desafío que debemos alcanzar con la ayuda del Señor a fin de poder ser parte de su pueblo para estos días. Dice así: miremos la cruz del Calvario. Es la garantía de amor limitado, de la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. Oh, si todos se arrepintieran e hicieran sus primeras obras. Cuando los miembros de la iglesia lo hagan, amarán a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Efraín no envidiará a Judá, y éste no ofendería a Efraín. Las disensiones desaparecerán, y el aspecto ruidoso de la contienda no se escuchará más dentro de los límites de Israel. Y creo que todos deberíamos decir un amén, porque en alguna ocasión de nuestra vida hemos podido quizá presenciar situaciones que nos envuelven, que nos atrapan, que nos afectan directa o indirectamente en las diferentes lugares en los que hemos estado, quizá en diferentes grupos religiosos, familiares, sociales que hemos compartido. Pero aquí en esta ocasión específicamente está refiriéndose a la experiencia del pueblo de Israel y el pueblo actual, el Israel moderno, donde nosotros debemos estar conscientes que es necesario que volvamos a nuestras primeras obras. Yo estoy más que segura que si alguno de nosotros se pusiera a reflexionar cuáles eran sus primeras obras en el momento que conoció al Señor Jesús en su vida, puede decir y establecer las diferencias de sus obras actuales. Quizás no todos, pero muchos de nosotros hemos descuidado el valor de mantener estas primeras obras, que en otras palabras podríamos decir también el primer amor, y que es esencial para poder permanecer en el camino del Señor, descubrir ese primer amor cada día, una y otra vez, y mantener esa experiencia vívida y fresca en nuestra mente y corazón, a fin de poder conectar constantemente con la presencia divina. Por medio de la gracia abundantemente proporcionada por Dios, todos tratarán de contestar la oración de Cristo, es decir, que sus discípulos sean uno, como Él y su Padre están unidos. La paz y el amor, la misericordia y la benevolencia serán los permanentes principios del alma. El amor de Cristo será el tema de toda lengua. Y el testigo verdadero no podrá decir jamás: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El pueblo de Dios permanecerá en Cristo. El amor de Jesús se manifestará y un solo espíritu animará a todos los corazones, regenerándolos y renovándolos a la imagen de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con exactitud hoy en día: estoy en paz, tengo amor para Dios y para el prójimo en abundancia?
estamos conscientes que carecemos de amor. Estamos conscientes que necesitamos una experiencia fresca en nuestra vida espiritual. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el momento de poder renovar nuevamente ese pacto que hicimos una vez con Dios. De volver a retomar en nosotros esa experiencia inicial. Porque de la misma manera que recibiste al Señor, asimismo permanecer en Él, dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué debe hacer para permanecer en Dios en la misma forma que cuando lo conoció? Todos sabemos que cada caso es diferente. Tu prueba no es mi prueba. Tu experiencia no es mi experiencia. Pero tenemos un mismo Salvador. Tenemos un mismo Dios que tanto a ti como a mí nos dará el remedio que necesitamos y el remedio que curará cada una de nuestras enfermedades. Realmente lo que depende de nosotros es entregar nuestra vida a Dios en la misma forma que lo hicimos al principio. Y ese nuevo amor renacerá de forma espontánea, porque recordemos que el amor es una planta de origen celestial que solo nace en los corazones regenerados. Como ramas vivientes de la vid verdadera, todos estaremos unidos a Cristo, la cabeza viviente. Jesús morará en cada corazón para guiar, consolar, santificar y para presentar al mundo la unidad de sus seguidores, para dar testimonio de ese modo que la iglesia remanente posee las credenciales del cielo. Mediante la unidad de la iglesia de Cristo, se probará que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito. Tenemos un compromiso grande, hermanos. Tenemos un compromiso. Aquí dice que como ramas vivientes de la vid verdadera, todos estaremos unidos a Cristo. Cristo debe ser un imán. Y cada uno de nosotros debería ser por lo menos un clavo. Si fuese así el caso, ¿qué va a pasar? Si colocamos todos los clavos alrededor del imán, ¿qué va a pasar? Todos los clavos serían atraídos por la fuerza magnética al imán, al centro, se pegarían todos. Y en la medida que ellos son atraídos a ese centro, en esa misma medida ellos van uniéndose, acercándose uno al otro, al punto tal que llegará un momento en que estarán unos sobre otros, porque no habrá tanto espacio que lo divida del imán y que lo divida de uno y el otro. Ahora bien, si tú, hermano, y yo nos ponemos de acuerdo con el Señor, creemos que puede ser posible la unidad de Cristo en el pueblo de Cristo. Una de las características que debe tener el pueblo de Cristo, precisamente en este tiempo y siempre, es la unidad, porque es la que testifica que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Como dice aquí, mediante la unidad de la iglesia de Cristo se probará que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito. ¿Podemos nosotros actualmente probar que somos la iglesia que representa a Cristo? ¿Puedes tú probar, puedo yo probar que estoy permaneciendo en el Señor a través de la unidad que yo manifiesto y del amor que manifiesto para con mi prójimo, para con mi hermano? Es algo que debemos reflexionar. Por eso le decía al principio que esta meditación, esta reflexión,
trae consigo un gran desafío, porque necesitamos volver a retomar nuestro primer amor. Y quizás es algo de lo cual se ha hablado muchas veces. Y recuerdo que he estado en algunos lugares, en diferentes momentos de mi vida, donde he escuchado acerca de este tema. Y cuando lo escucho me pongo a recordar, a reflexionar también sobre mi experiencia cuando conocí al Señor. Y las cosas que yo era capaz de hacer con tal de obedecer la palabra del Señor. Y no me importaba desafiar hasta incluso en alguna ocasión mi propio padre con tal de hacer las cosas que el Señor decía que debíamos hacer. Y nos llena muchas veces de alegría y decimos, wow, como que vemos una inocencia en esa etapa de nuestra vida. ¿Será que el primer amor va muy unido a la inocencia espiritual? Yo creo que sí, hermanos. Cuando perdemos la inocencia espiritual, en muchas ocasiones ella nos llena de amargura, ella nos puede desalientar. La falta de inocencia espiritual nos deja como un barco a la deriva, nos deja decepcionados, básicamente, porque cuando tenemos inocencia espiritual somos ingenuos, somos simples, somos creyentes y somos nobles. Estamos dispuestos a escuchar y aceptar y al mismo tiempo practicar lo que ya se nos ha enseñado. No nos ponemos a sopesar, no ponemos en la balanza las cosas del Señor y las cosas del mundo. No lo hacemos porque sencillamente perdemos interés en las cosas de esta tierra. Y en la medida que nosotros podemos volver a retomar esa parte de la inocencia espiritual, es creyéndole al Señor, buscando en las palabras de su boca y creyendo sencillamente en lo que Él declara para nuestras vidas. Él quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto para ser guiado. Y Él promete darnos consolación. Él promete darnos la santificación que no viene de nosotros. Nunca podremos ser santificados por nosotros, porque esa cualidad no existe en nosotros. Viene dada del Padre directamente a través de su Santo Hijo Jesús. Y es quien va santificándonos poco a poco. De ahí podemos notar que ayer me gustaba hacer ciertas cosas y ya hoy no me gustan más, porque Dios ha santificado esa parte en mi vida. Entonces, si rompemos esa conexión con el Señor o la descuidamos sencillamente, podemos perderla para siempre. Que no sea ese nuestro caso. Que cada día nosotros podamos direccionar nuestras acciones y pensamientos en un solo objetivo: buscar la experiencia del primer amor. Dice, las obras no pueden ser para nosotros el precio que pagamos para entrar en el cielo. No importa lo que podamos hacer, no importa lo que hagamos, nada de lo que hagamos va a cualificarnos nosotros para poder tener derecho para entrar al cielo. Nada. Sin embargo, nuestra fe puede producir buenas obras, pero yo no puedo hacer obras para tener fe. Las obras deben ser consecuencia de la fe que ya yo tengo. Entonces, el amor de Cristo proporcionará nueva vida a los creyentes. Quien beba aquí del agua de la fuente de la vida será saciado en el reino con el nuevo vino.
Amén. ¿Dónde tenemos que beber de esa agua de la fuente de la vida? Es aquí, para que allá podamos saciarnos con el nuevo vino. Dice que la fe en Cristo será el medio por el cual el debido espíritu y los motivos acertados obrarán en el creyente. Y del que mira a Jesús procederán toda bondad y toda actitud celestial, puesto que Él es el autor y consumador de su fe. Miremos a Dios, no a los hombres. El Señor es nuestro Padre Celestial, que está dispuesto a soportar con paciencia nuestras debilidades y que las perdona y las sana. Amén. Esta es la gran esperanza para cada uno de nosotros. El Señor es nuestro sanador. Él es nuestro Padre Celestial. Él está dispuesto a perdonar nuestro descuido, a perdonar nuestra enfermedad del pecado. Él está dispuesto a sanar nuestras enfermedades. Él está dispuesto a transformar nuestra experiencia en una experiencia llena de sabor espiritual, llena de ingenuidad espiritual, llena de amor hacia los demás y hacia Él. Él puede poner en nosotros las cualidades que solamente le pertenecen a Él de la santificación. Él puede llenar nuestra vasija con su Santo Espíritu. Él puede hacer la diferencia en tu corazón y en mi corazón. Que el Señor nos ayude a que podamos reflexionar y ver que todavía tenemos oportunidad para que sea creado en nosotros nuevamente ese primer amor y podamos ser capaces de hacer las primeras obras. Acompáñame en una palabra de oración. Bendito Dios, gracias por tu misericordia, gracias por enseñarnos el camino del bien, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a comprender que sí necesitamos retomar esa experiencia inicial que tuvimos contigo y revivirla en nuestro ser. Ayúdanos a ser parte de tu rebaño constantemente y a dejar que tu Santo Espíritu nos conduzca cada día, que formemos parte de esa vid verdadera y que nunca, nunca, Señor, nos separemos de ella. Bendice cada persona aquí y cada uno que tiene su lucha, fortalécelo y acompáñalo en cada decisión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que la paz, el gozo y la santidad del Señor formen parte de tu vida desde ahora y para siempre. Amén. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, que Él cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Y allí cesará el pesar y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe,
Buenas noches, muy bienvenidos a este programa de hoy, En Defensa de la Verdad. Agradecemos al cielo por esa preciosa oportunidad, por estos 40 días de oración, y vamos a unirnos en la oración en este momento para pedir la bendición del cielo. Amoroso Padre que estás en tu trono celestial, ante ti estamos, Señor, para rogar tu bendición, tu dirección y compañía, que al estudiar la historia de tu pueblo podamos confirmarnos en la verdad y ayudar a otros que desean conocer el remanente del tiempo del fin. Rogamos tu guía, dirección y compañía en el nombre del Señor Jesús, quien vive y quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Reitero la bienvenida a todos mis hermanos presentes en este programa. Que la bendición del cielo sea con todos nosotros y la gracia del Señor nos guíe en la comprensión de la verdad y en la preparación para el reino de los cielos. Defendiendo la verdad bíblica. El pueblo de Dios en defensa de la verdad es el título del tema, basado en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí se nos invita a una batalla espiritual de manera ardiente, de manera ferviente, para defender la fe dada a los santos. La prueba inspirada en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, dice que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, este pasaje nos muestra una tendencia de la historia a repetirse, un cumplimiento del pasado, un cumplimiento del presente, una analogía en los hechos históricos ocurridos en la secuencia de la historia de la humanidad y en la secuencia de la historia del pueblo de Dios. La inspiración lo dice en Conflicto de los Siglos, página 391. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Entonces hay una sorprendente analogía en los movimientos reformatorios, en los movimientos de reforma del pasado con los movimientos de reforma del presente. ¿Qué es una analogía? El término analogía proviene del latín analogius, aunque con origen más remoto en un vocablo griego que puede traducirse como semejanza o proporción. Sería sinónimo de similitud. Es un término que indica una relación de semejanza entre cosas distintas o en periodos diferentes. El concepto permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes, o como vimos en el conflicto de los siglos 391, en épocas diferentes. Una analogía, una semejanza del vocablo griego que indica semejanza, proporción o similitud, que indica sucesos parecidos del pasado y el presente. Hay una analogía entre el Israel antiguo y el Israel moderno. La propia inspirada lo confirma en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Entonces, Dios llamó al pueblo adventista como llamó al pueblo de Israel. Un llamamiento sagrado, un llamamiento solemne. Y así como le dio al pueblo de Israel una verdad importante, la santa ley de Dios y principios fundamentales, ha dado al pueblo adventista el primer, segundo y tercer mensaje. Pero Israel fue rebelde al Señor. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel fue rebelde al llamado de Dios. De corazón se volvió a Egipto. Despreció los instrumentos del cielo. Rechazó los llamados de los profetas y finalmente dio muerte al Salvador del mundo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Joyas tomo 2, página 157. La misma desobediencia y el fracaso
que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Entonces, así como el pueblo judío fue rebelde y despreció el llamado de Dios, la misma desobediencia y el mismo fracaso se vieron en el pueblo adventista del séptimo día. Ella hace un llamado: ¿dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? ¿Desperdiciaremos como él nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que nos sobrecojan la opresión y la persecución? Lamentablemente, estas respuestas fueron negativas. El pueblo adventista siguió el mismo rechazo de Israel, el mismo desprecio. Despreció la luz, despreció los llamados y finalmente, como Israel, Dios los despreció. Ya veremos los pasajes que confirman esto, pero ahora veamos la secuencia histórica desde 1887. La sierva del Señor escribe en ese año: ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! ¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto amor al vestido! La frivolidad y las diversiones. ¡Cuánto deseo de supremacía! Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. La condición espiritual que tenía en 1844 de fervor, de consagración, se fue perdiendo, y la mundanalidad, el estado laodicense, y más que el estado laodicense, la apostasía fue penetrando con varios factores que corrompieron a la iglesia adventista del séptimo día y la llevaron a separarse más y más de Dios. En 1888, en la Review Herald, el 24 de julio, la sierva del Señor escribe una amonestación muy solemne. Creemos que Cristo es la roca en la cual se ancla nuestra fe. Cristo es la roca eterna de la cual depende nuestra salvación. Pero aquí hay un mensaje directo para la iglesia adventista del séptimo día. Dice: los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notorio que algún poder ha cortado el cable que los aseguraba la roca eterna y que están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. ¡Qué solemne amonestación! ¡Qué advertencia tan terrible! ¡Qué indicación clara de que se habían apartado de Cristo, la roca de la salvación, y ahora se habían ido al mar, al mundo, a la deriva, sin mapa ni brújula! Dios ese mismo año envía el remedio, el mensaje a la iglesia en la condición laodicense, que encontramos en Apocalipsis 3:18, las vestiduras blancas, la justicia de Cristo que se recibe por la fe. En Manuscritos Liberados, tomo 15, página 92, la sierva del Señor expresó: el mensaje que nos fue dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Entonces, Apocalipsis 3:18 se cumple en 1888 con el llamado que hacen los pastores Jones y Waggoner en la asamblea de la Conferencia General en Minneapolis, Minnesota. En Testimonios para Ministros, en la página 91, la sierva del Señor declaró que en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje exaltaba a Cristo como el Salvador que perdona los pecados, presentaba la justificación por la fe en el garante Cristo Jesús e impartía allí el mensaje de Dios para el perdón y liberación del pecado, la justicia imputada de Cristo para el perdón y la reconciliación con Dios, y la justicia impartida para la santificación. De haber recibido este mensaje, 2 años después el pueblo adventista habría recibido la lluvia tardía, se habría dado el fuerte pregón y el mensaje ya habría culminado. Pero en lugar de eso, el mensaje fue rechazado. Entonces el Señor dio la luz para que otro ángel, otro movimiento fuera engendrado en ese momento. La sierva del Señor escribió: el tiempo de prueba está justamente delante de nosotros, pues el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. Allí empezó la luz del otro ángel, del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Empezó a brillar no en el planeta, sino empezó a brillar en la conferencia general de la iglesia adventista del séptimo día. El plan del cielo era que ellos recibieran esa gloria, la gloria de la salvación, la gloria del mensaje, la gloria de la verdad, es la justicia de Cristo. Y al recibir esa luz, esa gloria,
esa gloria iluminara sus vidas y salieran a resplandecer para presentar esa luz al mundo. Pero esa luz fue despreciada, esa luz fue rechazada. Así como el Señor Jesús fue crucificado en el año 31 por el Israel antiguo, el Israel moderno crucificó al Señor Jesús en 1888, despreciando el mensaje de la justicia de Cristo, crucificando al Salvador en la persona del Espíritu Santo al despreciar el llamado del cielo. Ahora, ¿qué le esperaría una decadencia más notable? Ella escribió una carta muy interesante en 1892 donde dice: nunca puedo olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis o las cosas que entonces me fueron reveladas en cuanto al espíritu que controló a los hombres, las palabras habladas, los actos realizados en obediencia a los poderes del maligno. Ellos fueron movidos en la reunión por otro espíritu y no supieron que Dios había enviado a estos hombres jóvenes para llevarles un mensaje especial, al cual ridiculizaron y trataron con desprecio, sin darse cuenta que los agentes celestiales los estaban contemplando. Yo sé que en ese tiempo el Espíritu de Dios fue insultado, y ahora cuando veo que algo se aproxima al mismo curso de acción, me siento sumamente afligida, escribía ella. Noten bien, entonces, el mensaje fue despreciado. Fue rechazado por la luz que iluminará la tierra con la gloria de Dios, y fue llamada falsa luz. Ese desprecio produjo una mayor decadencia, una mayor apostasía, un tiempo de mayor debilidad y ceguera espirituales. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que deben realizarse una reforma en las iglesias. Miren que el mensaje de Minneapolis produciría una reforma. Deben producirse reformas, porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Elena G. de White, escrito de 1888. Este pasaje también está en Eventos de los Últimos Días. Entonces, el mensaje de Minneapolis quería despertar una obra de reforma. Por eso el libro adventista, la historia de nuestra iglesia, dice que fue la época, el momento, el suceso más triste de la historia del pueblo adventista, pero fue el inicio de una poderosa reforma. Entonces, la luz del cuarto ángel es la luz de la reforma que empezó a brillar en Minneapolis en 1888. Por despreciar esta luz, la decadencia sería mayor. La sierva del Señor escribió en 1893: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Al despreciar la luz que habría de sacarle de su apostasía espiritual, de su mineralidad, de su tibieza, de su condición laodicense, en lugar de elevarse hacia el cielo, se degradaría hacia el Hades, hacia la corrupción completa, iría a la apostasía total y definitiva. Como el mensaje del verso 18 de Apocalipsis 3 no fue atendido, vino el verso 19. De aquí yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando los mensajes enviados por el Espíritu de Dios no efectuaron una reforma y un reavivamiento, Dios en su amor por este pueblo tuvo que enviar reprensiones y castigos más fuertes a fin de alentarlos contra su peligro. Esto fue presenciado en el gran incendio que se desató en el sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero de 1902. Ese mismo año, el 30 de diciembre, la casa publicadora de la Review Herald también fue totalmente destruida por otro incendio cuya causa fue desconocida. Cuando la hermana White recibió la noticia del incendio, ella escribió lo siguiente: Testimonio volumen 8, página 97. Hoy recibí la carta del pastor Daniels. Hoy recibí la carta del pastor Daniels, en la que me habla de la destrucción de las oficinas de la Review por un incendio. Pero no fui sorprendida por las tristes noticias, porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada como de fuego extendida sobre Battle Creek. Aquí vemos que fue un incendio producido por el cielo. Ángeles fueron enviados para quemar estas instituciones adventistas como un llamado. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En ese mismo año, 1902,
La sierva del Señor dice que lo que estaba ocurriendo era un llamado a un reavivamiento y una reforma. Ser celoso y arrepentirse es eso. El celo es el reavivamiento, el arrepentimiento es la reforma. El término que hay allí en griego, en Apocalipsis 3:19, es metaneo, que significa cambiar la manera de pensar. Y Servicio Cristiano 52 y 53 dice que reavivamiento es una resurrección de la muerte espiritual y reforma es una reorganización, un cambio de ideas, de hábitos y prácticas, un cambio en la manera de pensar. Entonces se cumplía el verso 19 de Apocalipsis 3. Solo quedaba el 20, que el Señor quedara fuera de la iglesia y hiciera el llamado ahora desde fuera individualmente. Vemos que aquí se cumple el verso 19 de Apocalipsis 3. En medio de esto, la sierva del Señor anuncia lo que ocurriría en 1914, una guerra mundial. Se establecería en todo el planeta, especialmente las naciones principales del mundo estarían involucradas en esta guerra. Veamos lo que la sierva del Señor escribió. El Señor se levantará para conmover terriblemente la tierra. Tenemos accidentes por todos lados. Miles de barcos serán arrojados hacia las profundidades del mar. Buques de armada se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Noten bien, miles de barcos arrojados a las profundidades del mar. Buques de armadas hundidos y las vidas humanas sacrificadas por millones. La Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con el hundimiento de embarcaciones. El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán torpedeó el lujoso buque de vapor de propiedad británica Lusitania, matando a 1.198 personas. Otros datos dicen que 1.260. El desastre tensó las hasta entonces relaciones no beligerantes entre Alemania y los Estados Unidos. Alimentó el sentimiento antialemán y desencadenó una cadena de sucesos que finalmente llevaron a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, noten bien que la sierva del Señor dijo que armadas enteras se hundirían, embarcaciones completas, y una embarcación tuvo que ver con la introducción de los Estados Unidos en la participación de la guerra. Aquí están las noticias de aquella época, hablando de cómo el Lusitania fundido y cómo 1.260 personas fueron muertas en este hecho. La sierva del Señor siguió hablando sobre el tiempo de la visitación. 1914 fue tiempo de visitación. Con la guerra, el Señor advirtió al mundo la inminencia de la destrucción final del planeta. Como palacios, ciudades hermosamente engalanadas fueron devastadas en poco tiempo. Ella escribió: se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una aprehensión indecible. Los juicios seguirán en rápida sucesión. Incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre. Oh, si tan solo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación. Ahí, la guerra, el derramamiento de sangre, la visitación, los juicios de Dios permitidos sobre este mundo como advertencia del fin de todas las cosas. Él también escribió el 24 de noviembre de 1904 en la Review Herald: pronto se producirán entre las naciones graves dificultades que no cesarán hasta que venga Cristo. Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca. Noten bien que esto no pararía hasta intensificarse y llevar al tiempo de angustia. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca. Entonces, a partir de allí, de la Primera Guerra Mundial, los hechos vinculados con guerra se irían intensificando, y así vimos la Segunda Guerra Mundial y guerras y escaramuzas de guerras en muchos lugares del mundo. Y esto no se detendrá, sino que se va a intensificar hasta llevarnos al Armagedón, hasta el fin de la historia del mundo. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. 10 años antes estaba advirtiendo de la Primera Guerra Mundial. En 1909, en el boletín de la Asociación General, en la página 57, escribió: muy pronto la lucha y la opresión de naciones extranjeras estallará con una intensidad que vosotros ahora no anticipáis. Muy pronto, 1909, faltaban 5 años para que empezara la guerra. En Joyas 3, página 285, escribió:
Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones, desde un cabo de la tierra hasta el otro. Ahora, habría una apostasía en medio de este hecho de la guerra. En Testimonios volumen 5, página 81, había escrito algo que está en símil en Conflicto de los Siglos, página 666. Aquellos que han cedido paso a paso a las exigencias del mundo y se han conformado con las costumbres mundanas, no hallarán que sea asunto difícil ceder a las potestades que son, antes de someterse a la mofa, el insulto, las amenazas de cárcel y muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Se someterían a las potestades. En un pasaje que está en Estudios Escogidos de los Testimonios, 428 a la 430, dice, algunos citarían la Biblia en Romanos 13, donde dice, someteos a las autoridades para defender su apostasía. Y vemos claramente cómo esto se cumple. Fue lo que adujeron los líderes adventistas, que eran fieles a las autoridades, contrariando los principios del cielo, olvidándose lo que dijo Pedro, que cuando hay contradicción entre los principios bíblicos y los principios de las autoridades terrenas, hay que decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero además de que ella vio que surgía la Primera Guerra Mundial, vio que había una crisis dentro del adventismo y que como resultado de esta crisis surgiría el movimiento de reforma. En el boletín de la Conferencia General del 19 de mayo de 1913, en la página 34, un año antes de la guerra, escribe, he sido profundamente impresionada por escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. Noten bien, un reavivamiento dentro del pueblo adventista, un movimiento que surgiría dentro del pueblo adventista en poco tiempo, en medio de una crisis. Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar una obra de reforma completa, un llamado presente. Esa obra de reforma era inminente. Estaba llegando el momento de la crisis. Veo una crisis delante de nosotros. Una crisis que era inminente. Un año faltaba para esa crisis. Veo una crisis delante de nosotros. Y el Señor llama a sus obreros para que obren de acuerdo. Cada alma debe asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en los años pasados. No nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora. Entonces, compilando todo, la sierva del Señor vio que vendría la Primera Guerra Mundial, que sería una batalla entre las naciones, que armadas enteras se hundirían, que las vidas serían sacrificadas por millones. Se calcula que hubo 18 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, pero vio una crisis interna dentro del adventismo, una crisis que derivaría un movimiento de reforma. Aquellos que se consagraran atendiendo el llamado de Dios de 1913 encabezarían una obra de reforma dentro de un año. Era una evidencia clara y contundente de que venía la crisis con relación a la Primera Guerra Mundial y de que allí surgiría el movimiento de reforma. A su vez, la sierva del Señor profetizó que serían cambios en los principios de los adventistas del séptimo día. Ella escribió a su hijo W.C. White, te diré ahora que cuando vaya el descanso ocurrirán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar contra todos los artificios del maligno. Quiero que el pueblo sepa que los amonesté completamente. Veamos algunos de sus cambios, principalmente uno. Cuando la Primera Guerra Mundial ocurre, el pueblo adventista había sido probado con relación a la guerra de secesión en los Estados Unidos. Y la sierva del Señor había recientemente publicado la segunda edición del Conflicto de los Siglos, la de 1911. Y allí en la página 646 escribió, Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor, en la luz del mensaje del tercer ángel, en el tiempo del día de la expiación, cuando el Señor Jesús, desde el 22 de octubre de 1844, entró al lugar santísimo del santuario celestial. La posición del pueblo de Dios en cuanto a la guerra
es que la guerra es satánica. No hay guerras santas, no hay guerras correctas, no hay guerras justas, no hay guerras santas. No, Satanás se deleita en la guerra, es una obra satánica. Es la posición actual del verdadero pueblo de Dios. El Salvador había dicho en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor nos prohíbe participar en cualquier actividad bélica y además no hay acepción de personas para Dios. Por lo tanto, no aprueba el Señor las diferencias nacionales. En Romanos 2:11 el apóstol escribió: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y la sierva del Señor escribe en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad. No hay una persona que sea importante porque nació en un país y otra menos importante porque nació en otro. No, eso no lo reconoce el cielo. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación. En el pueblo de Dios no importan las nacionalidades, no importan las razas, no existen las castas. Somos una sola familia, redimidos por el Salvador. Por lo tanto, no tenemos posturas nacionales en actividades bélicas. Ahora, la sierva del Señor había escrito con relación a la guerra de secesión: si ha habido en este tiempo una guerra que podría alguien llamarla algo justa, es la que emprendieron los estados del norte de los Estados Unidos en la guerra de secesión para liberar a los esclavos de la esclavitud en la nación norteamericana. Pero la sierva del Señor, refiriéndose a esa guerra, escribió: me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra porque se opone a cada principio de su fe. Hubo muchas posturas entre los pastores adventistas. Muchos decían: debemos participar con los estados del norte activamente en la guerra para liberar a los esclavos. Es una obra de Dios. Pero la sierva del Señor dice: no, me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército no pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los mandatos de sus oficiales. Había una continua violación de la conciencia. Los hombres del mundo son gobernados por los principios del mundo y no pueden apreciar otros principios. La política mundana y la opinión pública comprenden el principio de acción que les gobierna y que les hace aparentar que hacen bien. Pero el pueblo de Dios no puede ser gobernado por estos principios. Las palabras y mandatos de Dios, escritos en el alma, son espíritu y son vida, y contienen poder para subyugar y producir obediencia. Los 10 preceptos de Jehová son un fundamento de toda justicia y de toda buena ley. Los que aman los mandamientos de Dios acatarán las buenas leyes del país. Pero si los mandatos de los gobernantes son tales que son contrarios a las leyes de Dios, la única pregunta que contestar es: ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Claramente se sentó una postura de no participación en la guerra, una postura de objetores de conciencia, una postura de pacificadores completos, plenos y totales, ninguna participación en la guerra. Bien, entonces tenemos la guerra de secesión, la postura histórica que define el comité de la Conferencia General, que aprueba la Iglesia y que aprueba la inspiración y que aprueba la Biblia, es no participar. Veamos este hecho. El Señor obró en forma maravillosa a favor de su pueblo entonces, porque cuando fue promulgado el reclutamiento, el 3 de marzo de 1863, se hacía una provisión por medio de la cual cualquiera, pagando $300, podía ser eximido de responsabilidad durante el reclutamiento. Esta provisión permaneció vigente hasta el 4 de julio de 1864, cuando el privilegio de pagar $300 y ser exceptuado de servir fue quitado. Sin embargo, el 24 de febrero de 1864,
había sido promulgada una nueva ley de reclutamiento en la cual se ofrecía servicio alternado, previamente abierto a cualquiera, solamente aquellos que tuvieran principios religiosos contra el porte de armas. Tales personas, al ser reclutadas, podían ser consideradas no combatientes y se les asignaría al servicio de los hospitales o al cuidado de los libertos o pagarían la suma de $300. El acta del Congreso, 24 de febrero de 1864. Durante el intervalo que hubo entre el 24 de febrero y el 4 de julio de 1864, los adventistas ni siquiera solicitaron el servicio alterno, sino continuaron pagando de acuerdo con la provisión original los $300 hasta que no fue más posible. Solamente entonces fue cuando ellos hicieron una declaración abierta al gobierno. El Comité Ejecutivo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, compuesto por John Byton, J.N. Lubrow y George Arnold, envió una declaración de principios al gobierno de Michigan el 2 de agosto de 1864, en la cual expresaban lo siguiente: la comunidad de cristianos, bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, tomando la Biblia como su regla de fe y práctica, son unánimes en sus opiniones de que sus enseñanzas están en contradicción con el espíritu y la práctica de la guerra. De ahí que siempre se han opuesto por razones de conciencia al porte de armas. Si existe alguna parte de la Biblia que nosotros como pueblo podamos señalar como nuestro credo más que cualquier otra, es la ley de los 10 mandamientos, la cual consideramos como la suprema ley y de la cual cada precepto tomamos en su significado más claro y literal. El cuarto de estos mandamientos exige el cese de trabajo en el séptimo día de la semana. El sexto prohíbe quitar la vida, ninguno de los cuales, según nuestro punto de vista, se podría observar haciendo el servicio militar. Nuestra práctica ha sido consecuente de manera uniforme con estos principios. Por lo tanto, nuestro pueblo no se ha sentido en libertad para alistarse en el servicio. En ninguna de nuestras publicaciones de la iglesia hemos defendido o animado la práctica de portar armas. Es importantísimo. En ninguna de nuestras publicaciones de la iglesia hemos defendido o animado la práctica de portar armas. Y cuando hemos sido sorteados para el servicio militar, en lugar de violar nuestros principios, hemos preferido pagar y ayudarnos unos a otros en el pago de los $300, dinero de excepción. Y mientras esta provisión permaneció de aplicación universal, no consideramos necesario hacer una expresión pública de nuestros sentimientos sobre este particular. Adventistas del Séptimo Día en tiempo de guerra, página 58. El gobernante de Michigan recibió esa información y respondió así: estoy satisfecho de que la anterior declaración de principios y práctica de los adventistas del séptimo día sea correcta y que están intitulados a todas las exenciones aseguradas por la ley para aquellos que por razones de conciencia se oponen al porte de armas o a comprometerse en la guerra. Adventistas del séptimo día y el gobierno civil, página 10. Esta declaración de principios, juntamente con la aprobación del gobernador de Michigan y documentos similares de otros estados, fue presentada el 30 de agosto de 1864 al gobierno de Washington por J.N. Andrews. Finalmente, el 1 de septiembre de 1864, el mariscal en jefe, general Theo McMurtry, dio la siguiente respuesta: los miembros de denominaciones religiosas que han salido sorteados para el servicio militar y que establezcan ante la Junta de Conscripción el hecho de que por razones de conciencia se oponen al porte de armas y que sus reglas y principios de fe así se los prohíben y cuya conducta haya sido consecuente con su profesión, serán asignados a cumplir sus deberes en los hospitales o a cuidar los libertos, o serán exceptuados pagando $300 a tales personas que la Secretaría de Guerra designe. Rivlon Herald, del 13 de septiembre de 1864. ¿Cuál de estas tres provisiones ofrecidas fue preferida por los adventistas? Que la práctica general hasta el fin de la guerra civil
fue el pago de los $300. Es evidente por la siguiente declaración de Jaime White, unos 2 meses y medio antes de terminar la guerra. Se dice que el próximo reclutamiento tomará aproximadamente 1 de cada 3 hombres hábiles, sujetos al servicio militar, y se supone que esta misma proporción de adventistas saldrá sorteada, es decir, 1 de cada 3. En este caso, si cada uno pagara a la tesorería $100, lo mismo sería suficiente para pagar los $300 por todos los que salgan sorteados en el próximo reclutamiento. Review and Herald, 24 de enero de 1865. Los adventistas del séptimo día, los líderes, tomaron la postura de no combatientes y de pagar la multa de $300 por cualquier adventista del séptimo día que fuera reclutado. Cuando un miembro de la iglesia no adoptaba esta postura, era tomada una posición firme contra él. En forma unánime, se decidió que, aunque es cierto que con alegría damos a César lo que las escrituras nos enseñan le pertenece, estamos obligados a renunciar toda participación en los actos de guerra y de matanza, siendo que son incompatibles con los deberes señalados por nuestro divino maestro para con nuestros enemigos y para con toda la humanidad. Cuando un adventista entonces tomaba una posición contraria a la decisión de la directiva, se excluía de la iglesia. Durante los últimos tensos meses de la guerra, varios soldados adventistas que se alistaron voluntariamente perdieron su membresía en la iglesia. Uno de estos hombres fue un miembro de la iglesia con sede en Battle Creek. El anuncio de la exclusión fue publicado en la Review and Herald del 7 de marzo de 1865. Siendo que el alistarse en el servicio de guerra es contrario a los principios de fe y práctica de los adventistas del séptimo día, conforme está contenido en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Ellos no pueden retener en su comunión a aquellos que se alistan en el ejército. Enoch Hayes fue, por tanto, excluido de la membresía de la iglesia de Battle Creek por voto unánime de la iglesia el 4 de marzo de 1865. La postura original hacia la guerra era clara: no combatientes. Si había que pagar una multa, se pagaba la multa. Ni siquiera se sirvió en servicio alternativo de hospitales o cuidado de pacientes heridos en la guerra. Y si un miembro no aceptaba la posición oficial de la iglesia y se enrolaba en el ejército, no se le hacía un servicio de asistencia pastoral allí en el ejército donde estaba. No, sencillamente se le excluía de la iglesia. No podía ser miembro de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No puede ser miembro de la iglesia que observa el sábado como día del Señor en tiempo de paz o en tiempo de guerra. No podía pertenecer a la iglesia que considera que matar es pecado en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Posición original. Lamentablemente, la directiva adventista de años siguientes no siguió esta postura, especialmente la directiva en 1914 en Europa, la directiva del Comité de la Conferencia General en noviembre de 1915, y de allí en adelante esa postura ha sido la misma hasta hoy. Estalla la guerra en 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue derribado por una bala asesina en 1914. Europa estalló como un verdadero barril de pólvora. De la noche a la mañana, los ejércitos se pusieron en marcha y luego se trabaron en mortal lucha, midiendo su fortaleza militar. Ahora entonces, el pastor Schubert, dirigente de Alemania de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se atreve a hacer una declaración al ministro de Guerra, declaración al Ministerio de Guerra en Berlín, del 4 de agosto de 1914. Este pastor que ustedes observan en la foto fue el pastor Louis Richard Conradi, que era el presidente de la división europea, era el líder en Europa. La posición que el pastor Schubert adopta en Alemania, luego la adopta el pastor Conradi en toda Europa. Y luego de muerta la profetisa, el Comité de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día asume esa postura y hasta hoy mantienen esa posición. Vamos a ver cuál fue la posición. Muy ilustrísimo señor general y ministro de guerra, puesto que nuestra posición con respecto a nuestro deber hacia el gobierno y también hacia el servicio militar, y especialmente por negarnos a servir en tiempo de paz en los días sábados,
es considerada como fanatismo, me tomo la libertad, por lo tanto, de presentar a su excelencia los principios de los adventistas del séptimo día de Alemania, especialmente ahora en la situación actual de guerra. Declaración al Ministerio de Guerra en Berlín, 4 de agosto de 1914. Viene el cambio. Veamos lo que sigue diciendo. A la vez que insistimos en los principios fundamentales de las Sagradas Escrituras y nos esforzamos por cumplir los preceptos del cristianismo, observando el día de descanso, sábado, que Dios estableció en el principio, absteniéndonos de hacer cualquier trabajo durante ese día, también en este tiempo de tensión reconocemos nuestro deber de defender la patria, y en estas circunstancias portaremos armas también en los días sábados. Noten bien, portaremos armas también en los días sábados. En este punto nos apoyamos en el pasaje de las Escrituras que se encuentra en 1 de Pedro 2:13 al 17. Es el pasaje paralelo a Romanos 13. La sierva del Señor anunció que utilizarían los textos de someter a las autoridades para violar la ley de Dios. Cumplen la profecía exactamente los líderes adventistas. El pastor Schubert, presidente de esa zona. Ahora, Schubert dirigía la Unión Alemana del Este, con sede en Berlín. Pero luego se confirma esta postura el 5 de marzo de 1915. También lo confirma la Asociación de Sajonia, con sede en Chemnitz, el pastor Podrinos. Y por la División Europea, con sede en Hamburgo, Alemania, lo confirma Louis Richard Conradi, que ustedes ven en la foto. Al comienzo de la guerra, los dirigentes de la Organización Adventista de Alemania aconsejaron espontáneamente a todos sus miembros llamados al servicio militar de todo el país que en las urgentes circunstancias y necesidades de la patria cumplan con sus deberes que se les exige como ciudadanos de acuerdo con la Escritura y sirvan fervientemente en sábado como los demás soldados lo hacen los domingos. Terrible. Equipararon el sábado de Dios con el domingo de la bestia. De comprobante sirva la copia adjunta del documento dirigido al ilustre ministro de guerra de Prusia, escrito el 4 de agosto de 1914. Aquí, Conradi ratifica la carta del pastor Schubert y ahora firma él para corroborar esa posición, nueva posición, un cambio de posición. Noten bien lo que dice en la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, el comentario con referencia al hecho de 1914. Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, serie volumen 10, página 1183, la edición de 1966. Dice, sobre la movilización alemana en agosto de 1914, los adventistas del séptimo día de ese país se enfrentaron a la necesidad de tomar una decisión inmediata respecto a su deber para con Dios y con su país cuando fueron llamados al servicio armado. El presidente de la Conferencia de la Unión Alemana Oriental informó al Ministerio de Guerra de Alemania por escrito de fecha 4 de agosto de 1914 que los adventistas del séptimo día reclutados llevaban armas como combatientes y prestarían servicio el sábado en la defensa de ese país. Noten cómo está confirmado. Es cierto que los tres líderes de los adventistas del séptimo día en Alemania tomaron una posición en relación con el deber de los adventistas del séptimo día en el servicio militar, que era contrario al estandarte histórico, a la posición histórica, a la norma histórica oficialmente mantenido por la denominación desde la Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Noten bien que la Enciclopedia Adventista reconoce aquí de manera sincera, y por eso debemos animar a aquellos que hicieron este reconocimiento para que vean que la posición que ellos asumieron desde allí es errada, porque estos hombres asumieron una posición contraria al estándar, a la norma histórica mantenida por la denominación en la Guerra Civil Americana. Hubo un cambio de posición. Cuando yo muera, dijo la sierva del Señor, habrá cambios. Y no esperaron a que muriera, ya estando convaleciente, estando en cama, cuando dice notas biográficas, ella ya no reconocía a nadie. Entre junio y julio de 1915, ella muere ese año, y después de morir, llegan y toman los líderes de la Conferencia General, el comité, la postura de los hermanos de Alemania. Aquí está el reconocimiento de que la decisión de Alemania
fue contraria a la posición original de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con relación a la guerra. Hay un artículo publicado en este periódico, un documento publicado por estos líderes de Alemania y aprobado y apoyado por Luis Conradi. Se llama El Cristiano y la Guerra. En este documento los adventistas dicen, con varios argumentos bíblicos, que matar en una guerra no es violar el sexto mandamiento y que guerrear el sábado no es violar el cuarto mandamiento. Terrible. A esa posición de ceguera llegaron ellos. Noten bien lo que dicen los periódicos. El periódico Las Últimas Noticias de Dresden, del 12 de abril de 1918, expresó: casi todos los hombres adventistas se encuentran en el campo de batalla, bajo el título Los ministros adventistas y la patria. Y ellos dicen, casi todos los hombres adventistas se encuentran en el campo de batalla o en otro servicio en el ejército, cumpliendo fielmente su deber. Tremenda postura, tremenda apostasía, una clara y abierta oposición a la ley de Dios. La Iglesia Adventista, leímos en Joyas 2, 156, fue llamada para defender la ley de Dios, como dice Israel antiguo. Pero como él, la página 157, pisoteó los mandamientos y desobedeció a Dios. Miles, en un periódico de Berlín, del 24 de agosto de 1918, dice, miles de sus miembros varones de los adventistas permanecen en el ejército y muchos de ellos han caído ya en el campo de honor. Muchos adventistas murieron allí en el frente de batalla. Hablando de esto, un artículo de John Washington del 20 de marzo de 1920 dice, los hermanos de la Asociación General dijeron, concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes establecidas en el futuro como lo han hecho en el pasado. Plena libertad para el servicio militar. Tremenda, una postura de apostasía, oposición abierta a la ley de Dios. Noten bien cómo un grupo fiel se mantuvo de parte de los principios. La sierva del Señor, en Servicio Cristiano 52 y 53, había hecho un llamado a la Conferencia General Adventista en 1893. Dice que ni uno de cada 20 estaba preparado, de los que tenían los nombres en los libros de la iglesia, estaba preparado para presentarse ante el Señor, para finalizar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Pretenden servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Aquellos que permanecen fieles deben salir de entre ellos y separarse. Noten bien que allí estaba estableciendo, al hacer un boletín a la conferencia general, estaba estableciendo la condición de la denominación. Y esa condición muestra de 1 de 20 es ni 5%. Es decir, los fieles ya en 1893 eran menos del 5%. Y la mayoría infiel eran más del 95%. Ese porcentaje se mantiene y se agudiza y en la guerra se evidencia. En ese periódico, Las Últimas Noticias de Dresden, del 12 de abril de 1918, los ministros adventistas y la patria publicaron los líderes adventistas lo siguiente. Al comienzo de la guerra, nuestra organización se dividió en dos partes. El 98%, la mayoría, esos ni uno de cada 20, de nuestra membresía, al examinar la Biblia, dicen ellos, llegó a la convicción de que están obligados por la conciencia a defender el país con armas también los sábados. Una conciencia mala. El libro Mente, Carácter y Personalidad dice que hay conciencias buenas, conciencias malas y conciencias cauterizadas. Y la conciencia mala es la que no actúa de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Entonces, con esa conciencia mala, llegaron a la conclusión de que es necesario defender la patria con armas también los sábados. Esta posición fue aprobada unánimemente por el liderazgo y fue anunciada de inmediato al Ministerio de Guerra. Pero el 2% no se sometió a esta resolución y por lo tanto tuvo que ser desalojada por su conducta anticristiana, es decir, expulsada, exclusión del 2% fiel. Muchos adventistas del séptimo día hoy preguntan por qué ustedes se salieron de la iglesia adventista. No. Los pioneros que se mantuvieron en defensa de la ley de Dios fueron excluidos. Y es que el cielo lo había dicho, el 2%, los que se mantenían fieles, Servicio Cristiano 52 y 53, debían salir de entre ellos y separarse. No podían estar unidos. Amós 3:3 dice, andando juntos si no estuvieran de acuerdo. Esa separación era y es inevitable. Como predicadores y con pocos resultados,
trataron de hacer adeptos a su propaganda de ideas absurdas. Los líderes adventistas en 1914 consideraron que es absurdo defender el sábado en tiempo de guerra, que es absurdo decidir no matar en cualquier circunstancia. Para ellos eso es absurdo, terrible. Se llaman a sí mismos falsamente predicadores y adventistas. No lo son, son engañadores. Cuando tales elementos reciban su merecido castigo, dar hecho como un favor a nosotros, o dar esto como un favor a nosotros. Miren, su merecido castigo. Ellos estuvieron de acuerdo de que los hermanos fueran llevados a prisión, torturados y asesinados por no ir al servicio militar. Los mismos pastores adventistas denunciaban a los hermanos porque eran miembros de la iglesia adventista, sabían dónde vivían, los habían visitado, sabían quiénes eran los hermanos más consagrados, que defendían los principios aún antes de la guerra y que se mantuvieron fieles a Dios. Los buscaron junto con las autoridades alemanas y los llevaron a prisión y muchos de ellos murieron. Cuando estos elementos reciban su merecido, nos hacen un favor terrible. La persecución que vino sobre los fieles fue dirigida por los líderes adventistas. La profecía se cumplió con perfecta exactitud. Otro periódico de septiembre 21 de 1915 dice: un corresponsal del periódico dio su opinión imparcial sobre la situación como sigue. Desde el comienzo de la guerra ha habido una división entre el pueblo adventista. Durante el periodo de la guerra, la mayoría quería ver las enseñanzas fundamentales apartadas, unas vacaciones a la fe, por la fuerza si era necesario. Los otros pidieron que se les permitiera la santificación del sábado, el Shabbat, incluso en tiempos de estrés, en tiempos de guerra. La facción opuesta, la mayoría, finalmente provocó la desvinculación de la organización de los seguidores de los principios originales de la fe. Miren, este periódico dice algo maravilloso, tremendo. Los defensores originales de la fe fueron expulsados. Los que habían defendido los principios originales, que constituían a la iglesia adventista del séptimo día como iglesia remanente, fueron excluidos. La iglesia adventista expulsó a la iglesia remanente de su medio y por lo tanto dejó de ser la iglesia de Dios y se convirtió en una iglesia perseguidora más. Otro periódico, un periódico de Stuttgart, del 26 de septiembre de 1918. En el mismo año, los líderes de la iglesia adventista del séptimo día hicieron otra declaración, como sigue: en el comienzo de la guerra hubo algunos miembros, como también en otros lugares, que no querían tomar parte en el servicio de guerra, ya fuera por su falta de unidad o por el fanatismo. Ideas insensatas en la congregación por palabra y por escrito, tratando de convencer a otros de hacer lo mismo. Fueron amonestados por la iglesia, pero por su obstinación tuvieron que ser expulsados. ¿Cómo se llamó ser firmes en los principios? ¿Cómo se llamó defender la verdad una vez dado a los santos, la fe una vez dado a los santos? Fanatismo y obstinación. Y fueron expulsados porque se convirtieron en una amenaza para la paz interna y externa. Especialmente la externa, el peligro de que las autoridades confiscaran las propiedades de la organización adventista del séptimo día. Por miedo a no perder las propiedades, perdieron el tesoro más valioso, la verdad, la fe, y dejaron de ser la iglesia de Dios. La página 17 de Testimonio para Ministros dice que por amplio que sea el pretexto, si la iglesia fracasa aquí en defender los principios del cielo, se anota contra ella traición en el cielo. Así lo dice Testimonios Selectos, volumen 1, página 205. En el libro del cielo, la iglesia traicionó a Cristo en 1914 y él la desechó. Ahora los fieles que fueron excluidos se mantienen en la verdad y son el remanente. Ese 2% que constituye a los pioneros de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Precisamente en la página 666 del Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor había advertido cómo aquellos hombres líderes que habían tomado el nombre del mensaje del tercer ángel, pero que no habían sido santificados por la obediencia a la verdad, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearían sus facultades para seducir y descarriar almas, se convertirían en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando la tormenta, la tempestad se avecine, y la tempestad se avecinó, según la página 87 de Mensaje para los Jóvenes, cuando vino la guerra que trajo la muerte de millones de personas. La profecía se cumplió con perfecta exactitud. Estos hermanos
que se mantuvieron en los principios de la verdad y dieron origen a los adventistas del séptimo día, movimientos de reforma. Trataron de hacer una reconciliación muchas veces y en 1920 lograron solicitar una reunión en Fidenzaou, donde el presidente de la Conferencia General, Arturo Daniels, y algunos miembros del comité de la Conferencia General, junto con Luis Conradi y aquellos que lo apoyaron en Europa, Alemania y otros países, se reunieron. Y ahora estos fieles preguntaron, ¿qué posición toma la Asociación General con respecto a la decisión tomada por los dirigentes de Alemania en el año 1914 en relación con el cuarto y sexto mandamientos? La postura de Arturo Daniel fue defender la participación en la guerra. Opinaron y apoyaron la apostasía y por lo tanto se hicieron culpables de la misma apostasía. Al participar de la iniquidad, todos se hicieron culpables. Eso lo dice la pluma inspirada. Joyas tomo 1, 312, 313. También en Joyas 1, página 333 y 334. Quien apoya el pecado se hace igual de responsable como aquel que lo practica. Entonces, la apostasía se hizo mundial cuando el comité de la Conferencia General apoyó esa postura. Segundo, ¿qué pruebas nos pueden presentar de que no hemos seguido desde el principio la regla bíblica? Primero, se amonestó a los líderes que estaban en esa apostasía, se hizo apelos. Como no aceptaron, se les envió por escrito. Y como no aceptaron, se publicaron panfletos. La postura fue correcta. Tercero, ¿cuál es la posición de la Asociación General en cuanto a los testimonios de la hermana White? ¿Son inspirados por Dios o no? ¿Es la Reforma Pro Salud todavía el brazo derecho del mensaje? Luis Conradi rechazó los testimonios porque era alemán y la hermana White era norteamericana. Y porque él era radical en que no aceptaba a una mujer como líder, como profetista. Y por eso la apostasía adventista se preparó a rechazar los testimonios. La sierva del Señor lo había escrito. El primer paso es rechazar los testimonios. Luego se atacan los principios fundamentales, los pilares de la fe. Luego viene la incredulidad general y luego la apostasía completa. Y este fue el proceso de apostasía de Conradi. Al rechazar los testimonios, rechazaron la Reforma Pro Salud y se sigue rechazando hasta hoy. El adventista común es un consumidor de carne, contrariando los principios del cielo. Cuarto, es nuestro mensaje y pueblo, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 al 12, nacional o internacional. Nuestros pioneros no hablaron plenamente bien aquí. Era nacional o mundial, porque el pueblo de Dios no es un pueblo internacional. Cuando nos reunimos un colombiano y un venezolano, hay una reunión internacional. Un paraguayo y un argentino, hay una reunión internacional. Pero sería un exabrupto decir que es una reunión mundial. Ellos hicieron lo mejor que pudieron y expresaron sus palabras de la mejor manera. No los condenamos por ello. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo internacional, es un pueblo mundial por toda la tierra. Bien, lo que los hermanos querían decir es que si se defenderían naciones y si se defenderían castas o posturas nacionales, porque esa fue la posición adventista en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Golfo y en todas las guerras que los adventistas del séptimo día han participado como soldados combatientes, defendiendo a una Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Bien, en Gran Suiza, esta es una localidad en este país de Europa, se reunieron los líderes adventistas de Europa desde diciembre de 1922 hasta enero de 1923 y analizaron la participación en la guerra y publicaron esta conclusión. Nos negamos a participar en actos de violencia y derramamiento de sangre, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Decimos amén, pero ahí no terminaron ellos. Dijeron, sin embargo, concedemos a todos los miembros de nuestra iglesia absoluta libertad de servir en su patria en todo tiempo y en todo lugar, de acuerdo con lo que le dictan sus convicciones personales de conciencia. Eso no dijeron los hermanos en la guerra de secesión. Dijeron, somos contrarios a la guerra, no animamos la participación en la guerra y si alguien participa lo excluimos. Un cambio de postura. No solamente fue la apostasía local en Alemania, fue una apostasía local que se extendió a Europa y luego se extendió a todo el mundo porque es la postura actual de la Iglesia Adventista del séptimo día. Es una posición apóstata, no es la posición del verdadero pueblo de Dios. La sierva del Señor, aportando lo que dice Pablo. Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No es sí y no, sino sí y amén. Pero los adventistas dicen, nos oponemos a la actividad bélica, a las guerras, al derramamiento de sangre, pero si quieren ir, les damos libertad. O sea, nos oponemos a la guerra, pero no nos oponemos. No, ahí dicen sí
y no. No, la postura bíblica no es sí y no. O guardamos el sábado o no lo guardamos. O rechazamos matar o no lo rechazamos, en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Ahí no podemos decir sí y no. Discurso Maestro, página 48 dice, si los hombres estuviesen en libertad para apartarse de lo que requiere el Señor y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría el gobierno de las manos de Dios. Su filo de amor hacia sus criaturas no serían honrados ni respetados. Discurso Maestro de Jesucristo, página 48. Es la postura del camino ancho. Este mismo libro, Discurso Maestro de Jesucristo, página 112, dice que en el camino ancho hay libertad para las doctrinas de todos. Puede creer en que puede ir al ejército y no, y puede seguir siendo miembro adventista. Puede creer que puede ser soldado combatiente o no combatiente y puede seguir siendo miembro adventista del séptimo día. Puede creer que se puede comer carne o comerla y creer que no, y puede seguir siendo miembro adventista del séptimo día. Ese es el camino ancho. Pero esto es terrible. Creer en diversas normas, libertad para eso, sería quitarle el gobierno de las manos de Dios. Es la rebelión del cielo. Es un principio diabólico que traería la instauración del gobierno de Satanás en el universo. Terrible la postura que adoptó el pueblo adventista. Pero la sierva del Señor indicó lamentablemente que la historia de Israel, la iglesia adventista la repetiría hasta su apostasía. La historia de Israel es una advertencia para nosotros. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron preparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles nos dicen: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Joyas, tomo 3, página 251 a 254. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, alza tus ojos, dice, por alto y sagrado que haya sido su llamado. La iglesia adventista tuvo un llamado alto y sagrado. Nació basada en la profecía, pero no importa eso si no es fiel. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, por alto y sagrado que haya sido su llamado, el Señor ya no puede trabajar con ella. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Noten bien, por alto y sagrado que haya sido su llamado, el Señor ya no puede trabajar con ella. Por su apostasía, Dios ya no puede trabajar con la iglesia adventista del séptimo día. Por eso el grupo de fieles hizo el último esfuerzo, mandó delegados a la Conferencia General de Estados Unidos de 1922, pero no fueron escuchados. La posición que empezó con Schubert, que luego fue aprobada por el pastor Richard Conradi, que luego
fue aprobada por el Comité de la Conferencia General en noviembre de 1915, que luego fue ratificada en 1920 por Arturo Daniels. Fue ratificada en 1922 por esta Asamblea de la Conferencia General. Aquí, ahora este grupo de fieles dice, ¿qué hacemos? Oremos al Señor. Y ellos vieron que la sierva del Señor había visto que en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. Joyas 3:345. Vieron que Joyas tomo 2:406 dice que el movimiento de reforma debía comenzar defendiendo los principios de la ley de Dios. Así empezó. Vieron que era el cumplimiento de la profecía. Y entonces se organizan por primera vez como conferencia general en Gotha, Alemania, en julio de 1925, adoptando el nombre Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, conforme a la Biblia y los testimonios. Adventistas porque esperamos el regreso de Cristo, el advenimiento de Jesús en las nubes de los cielos. Del séptimo día porque santificamos el sábado, el día del Señor, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Y movimiento de reforma porque somos la reforma profética que la sierva del Señor anunció que ocurriría en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Así nació el movimiento de reforma, representado por aquellos que tienen la verdad directa para presentarla al mundo. Dios ha levantado hombres que harán frente a las necesidades de este tiempo, que clamarán a voz en cuello y no se detendrán, que alzarán su voz como trompeta y mostrarán a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Su obra no es solo proclamar la ley, sino también proclamar la verdad para este tiempo. El Señor, justicia nuestra, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la casa de Jacob, los adventistas del séptimo día, es llamada pueblo de Dios, y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de Él. Le han sido dadas promesas y privilegios maravillosos, pero ha sido desleal a ese cometido. Sin palabras halagüeñas debe dársele el mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muéstrale dónde se están equivocando. Dile los pecados que están cometiendo mientras se enorgullecen de su rectitud. Es un mensaje directo que el movimiento de reforma tiene para la iglesia adventista del séptimo día, para la casa de Jacob. Sin palabras halagüeñas debemos mostrarle su apostasía, su caída, su alejamiento de Dios. Un pueblo representado por Elías, representado por Juan el Bautista. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la gran obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Noten bien la sencillez de su vestido. Como era un manto tejido con pelo de camello, como el de Elías, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio puramente vegetal. El pueblo remanente es un pueblo con una vestimenta sencilla que reprende la apostasía adventista, que reprende la mundanalidad del tiempo actual, y es vegetariano, como Juan el Bautista, con langostas comía él, ceratonia silicua, la algarroba con miel. Era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. El profeta Malaquías declara: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. El movimiento de reforma es el mismo cuarto ángel
que trae el mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista. Por eso la pregunta más importante es, ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se unirá con el ángel de Apocalipsis 18 para dar el mensaje de verdad al mundo? Permítame preguntarles, ¿qué están haciendo para la eternidad? Debéis acordaros de que este ángel de Apocalipsis 18 representa al pueblo que tiene el mensaje para darlo al mundo. ¿Estáis dentro de ese pueblo? Si no estáis aún dentro de ese pueblo, es momento de unirse a este pueblo remanente, al gran movimiento de reforma, al último movimiento profético que tiene la obra de iluminar la tierra con la gloria de Dios, de presentar el mensaje final a la humanidad, de llamar al mundo a salir de su apostasía, de llamar a los fieles a salir de Babilonia, de llamar a los adventistas sinceros a salir de su mundanalidad, de llamar a las almas fieles donde quiera que estén a volverse al Señor con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Un llamado al mundo, un llamado a Babilonia, un llamado a la iglesia adventista, un llamado a todos los movimientos para que se unan al pueblo fiel, al cuarto ángel, para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. ¿Estás dentro de ese pueblo? Estamos a tiempo. Estás a tiempo de tomar tu decisión. Que sea ahora, antes de que sea tarde, y que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar para culminar. Amoroso Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre eternamente y para siempre, porque has tenido siempre un remanente fiel y lo tienes en este tiempo del fin. Gracias por llamarnos a defender tu verdad, a defender los principios, aunque los cielos se desplomen, a ponernos de parte de la justicia, aún enfrentar lo que sea necesario en este mundo, a contender por la fe una vez dada a los santos. Que la gracia del Señor Jesús, que la justicia de Cristo, que el poder del Espíritu Santo nos capacite para mantenernos de parte de la verdad en este tiempo final, para que aquellas almas que no han tomado su decisión lo hagan antes de que sea tarde. Todo lo rogamos, confiamos y agradecemos en los méritos del Señor Jesús, para quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos y amigos que nos han acompañado en este programa, que la bendición del cielo sea con ustedes. Pasa a ti, pasa a tu familia y pasa a todo cuanto tienes. Que Dios les bendiga. Puedo escuchar que muy pronto vendrá en su trono de gloria, con su hueste celestial vendrá. Si muy pronto Él vendrá, vendrá, todo ojo le verá. Toda la tierra en su presencia temblará, cientos y millares a una voz entonarán el himno que Moisés cantó en el mar. Oh, qué gozo habrá. Entre las nubes la trompeta sonará, el gran Rey de gloria con toda majestad vendrá. Si muy pronto Él vendrá, vendrá, todo ojo le verá. Toda la tierra en su presencia temblará, cientos y millares a una voz entonará